Buenas tardes, caballeros y damas. El psicólogo Luis Briceño va a empezar la segunda clase del diplomado de psicología y le damos la bienvenida a todos ustedes y al profesor Luis. Tiene la palabra. Ok, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Saludos, Por bien por favor, aquí. si pueden poner su pantalla para que la persona los vea, se lo voy a agradecer. Buenas noches. Muy Saludos. buenas noches. Haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la vez pasada, que a mí yo tengo esa mala memoria. ¿Se acuerdan más o menos lo que vimos la semana pasada? Sí. ¿Sí? ¿Qué recuerdan? La famosa frase, Sí, soy dueño de mi destino. Ajá. Y la primera parte, Controlo mis emociones. Controlo mis emociones. Exactamente, Daniela. Así es que. Soy dueño de mi destino y controlo mis emociones. Ajá. Aquí vemos esta frase que vimos la semana pasada. Sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. ¿Sí? Correcto. Hemos visto la semana pasada sentir que tengo el control de mis emociones. Hablamos lo que significa las emociones, un poco los sentimientos y lo que significa ese proceso cognitivo. ¿Lo recordamos de ese hecho? Sí. ¿Qué recuerdan de la semana pasada en cuanto al proceso cognitivo? Yo recuerdo el proceso cognitivo es lo que aprendemos en nuestra experiencia, en nuestra vida. Ajá. Y estaba usted hablando de ciertas partes, exactamente esto que acaba de poner aquí, de cómo enfocar la mente para las motivaciones y otras cosas que había dicho. Sí. Y hablamos de un proceso cognitivo. ¿Sí? ¿Cómo trabaja la mente? Si queremos entrenar la mente, debemos saber cómo trabaja nuestra mente, que eso es algo esencial. ¿A qué me refiero de cómo trabaja nuestra mente? A que equivale a un proceso desde la captación de las imágenes, de que toda la información entra por nuestros sentidos, se relaciona con la percepción y la percepción se relaciona con nuestra historia. Todo ello tiene que ver con la parte de la memoria, la conciencia y luego el aprendizaje. Todo va unido entre sí, porque todo esto equivale a un proceso cognitivo. ¿Y por qué es lo primero que yo debo explicarle y quería mostrarle a ustedes para que puedan entender esta segunda parte? En la semana pasada vimos lo que significaba la parte de las sensaciones y la percepción. Como nosotros percibimos y todo se filtra a la luz de nuestros modelos operativos y de nuestra historia, incluso de nuestra autoestima, la percepción. Luego vimos la conciencia, que significa ser capaz de reconocer nuestros pensamientos, emociones y comportamientos en el momento que surgen. Y hemos visto como la conciencia es un momento importante en la parte deportiva, ya que la conciencia nos ayuda a reconocer nuestros errores y a mejorar nuestro comportamiento y nuestra vida. Por eso hablé de la meditación, lo importante que es meditar, volver sobre nuestros pensamientos, ¿para qué? Para luego poder mejorarlo. Incluso en el deportista, después de cada actividad deportiva, que pueda pensar sobre lo que hizo bien y lo que necesitó mejorar. Es la parte de la conciencia. Después hablamos lo que significaba la memoria a largo plazo y a corto plazo. Y hablamos de un momento importante, cómo podemos hacer para que ese conocimiento en nuestra memoria de trabajo pase a ser un conocimiento a largo plazo. ¿Qué marca la diferencia? Edgar, que no te veo. Y Carmen Pérez. Ok. ¿Qué marca la diferencia allí?
¿cómo podríamos hacer para que esa actividad que vimos hoy pase a largo plazo? Usar algo que usted dijo, el sistema de 24 horas, 72 horas y a la semana, que me encantó tanto que lo apliqué con uno de mis estudiantes la semana pasada. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es esencial. El hecho que la práctica. ¿Cómo? La práctica. La práctica. ¿Qué hace que la práctica, que esta actividad que conocimos hoy, pase a ser a largo plazo? Es decir, lo que aprendimos, por ejemplo, lo que hizo nuestro compañero, si comenzó a aplicarlo, lo que aprendimos el día de hoy, eso no se le va a olvidar, porque ya formó parte de su vida. Es decir, lo ha aprendido. Y ahí sale el proceso, no solamente parte de la memoria, sino es algo que ya lo ha aprendido. Por eso que todo va al proceso cognitivo. Cuando comenzamos a aplicar esto que hoy hemos aprendido, eso ya pasa de memoria de trabajo a memoria a largo plazo. Ahora bien, el día de hoy íbamos a hablar de ciertas técnicas y comportamientos. ¿Y por qué fue la introducción? Para que pudiéramos entender esto otro, cómo trabaja nuestro cerebro. Hoy vamos a tratar y que soy el dueño de mi destino. ¿Qué les hace sentir esta frase? Seguridad. Ajá. Y confianza. Seguridad. Y confianza. Y confianza en uno mismo. Sí, y que soy el dueño de mi destino. Aquí vamos, la actitud del comportamiento. Y esta frase nos hace sentir algo así como la felicidad. ¿Sí? Como ser feliz. ¿Qué entienden ustedes por la felicidad? Para mí la felicidad es el camino, es lo que vivimos día a día y disfrutar cada momento de nuestra vida. Esa es la felicidad. No es un punto en que vamos a llegar. No, ya llegamos, estamos ahí y hay que disfrutar toda la vida y cada segundo. Sí, no es un punto, sino disfrutar cada segundo. Aquí hay una frase que dice así: los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo y la mente de una persona han llegado al límite de su esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena, donde pensamientos, emociones y comportamientos están en línea. Hay una concentración plena en el presente. ¿Qué podemos sacar de esta frase? Que vivir el presente es muy importante. Y es sobre la felicidad. Que lo importante que es realizar una actividad con el mayor esfuerzo posible. El mayor esfuerzo posible. Imagínense un momento dentro de sus vidas en el que fueron felices, que hicieron algo que les dio felicidad. Y no solamente por lo que vendría, sino por lo que en ese momento estaban haciendo. ¿Recuerdan un episodio, algún momento de su vida? Yo recuerdo mucho y todavía sigo viviendo y lo que me falta. Y lo que te falta, sí. Una de las características de esos episodios de nuestra vida es que estábamos viviendo el momento, ¿cierto? Ciertamente. Otra de las características de ese momento de nuestra existencia es que estábamos plenamente concentrados. No estábamos pensando en otra cosa, sino en eso. Plenamente concentrados, ¿sí? Otra de las características de ese hecho es que nos dejábamos llevar por el momento. Otra de las características de ese hecho es que teníamos plena conciencia de lo que estaba pasando. Y aún así teníamos el pasado, el presente y el futuro en el mismo momento. Otra de las características de cuando éramos felices es que pensamientos, emociones y comportamientos estaban en la misma línea. ¿Es así? Es correcto, sí, están unidos. Ok, eso fue lo que se realizó un estudio en Canadá. Comenzaron a estudiar sobre la felicidad. Y le preguntaban a la gente, ¿qué es para ti la felicidad? Se dieron cuenta que el concepto de felicidad es algo subjetivo.
A unas personas los hace felices ser ricos, a otros los hace tener una familia, a otras los hace tener hijos, a otros los hace tener un esposo, a otros los hace tener una esposa, a otras los hace tener una maestría, a otros los hace estudiar. Es decir, cada persona tiene su concepto de felicidad sobre la posesión de ese objeto deseado. Por tanto, el estudio decidieron realizarlo sobre la característica de la gente feliz. No de lo que te daba la felicidad, sino de la característica de una persona feliz. Y esa característica tienen todas esas que yo les acabo de mostrar. Y esta característica se necesita de una actividad que sea desafiante, la cual requiere habilidades y desafíos, que era una actividad que tiene conciencia y una actividad que tiene acción. Es una actividad que estábamos realizando y tiene retroalimentación. ¿A qué me refiero con la retroalimentación? Aunque cuando estábamos haciendo esa actividad, estábamos recibiendo gratificaciones en el momento, ¿sí? Mientras hacíamos esa actividad, estábamos recibiendo gratificación. Y mientras más las hacíamos, más gratificación recibíamos. Por eso es que se llama retroalimentación de esa actividad, donde perdíamos la autoconciencia. ¿A qué me refiero perder la autoconciencia? Bueno, esto es muy interesante cuando hizo el estudio, porque la autoconciencia, por ejemplo, pasaba como lo que le pasaba a los músicos. Aquí tenemos un músico, que cuando una persona está tocando, no está pensando exactamente lo que está pasando en el momento, sino que se deja fluir. Deja que fluya. No tanto si puso bien las manos, si bien entonó la voz, sino sencillamente dejaba que todo fluía. Lo mismo pasa con los deportistas de alto rendimiento cuando van a patear. No están pensando que estoy pateando, sino estoy dejando y pateo. ¿Sí? Porque ya todo eso, ya yo lo he practicado y forma parte de mi vida. Por eso, que una de las características habla de la pérdida de la conciencia, no tanto de la autoconciencia, no tanto que no soy consciente de lo que está pasando, sino dejo que pase en el momento, porque ya tengo control de esa situación. Y la transformación en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando somos felices, no vemos el reloj. ¿A usted les ha pasado cuando están haciendo algo que les gusta? ¡Cónchale! Ya pasó Sí, una hora. señor. Se les fue el tiempo. Bueno, esas fueron las características de las personas que habían tenido una situación óptima, que la llamaba este psicólogo. Y situación óptima se refiere a la felicidad plena. A todos nosotros nos ha pasado y nos pasa por momentos de nuestra vida, sea dando una charla, sea cocinando, sea leyendo un libro. Esa actividad que nos da momentos óptimos donde hay plena concentración, donde nos sentimos que emociones, pensamientos y comportamientos están unidos entre sí. ¿Qué es lo que es la felicidad? Porque yo quiero hablarles a ustedes sobre esta charla de la felicidad, porque tiene que ver mucho con los deportistas. Y se ha utilizado mucho en esta parte del deporte. Una de las características de los deportistas de alto rendimiento, aquí podemos ver la tabla, ¿la vemos bien? Sí, perfecto, profesor. Una de las características de los deportistas de alto rendimiento es que vivían esta experiencia de flujo, que se le llamaba, ¿sí? Plena concentración, se sentían que eran dueños de la situación, se sentían en paz, se sentían tranquilos, perdían la autoconciencia, sino sencillamente vivían ese momento y se sentían dueños de esa situación. Es el momento del fluir, ¿sí? Del flujo que se la llamaba. Y esta tabla que nosotros estamos viendo nos dice unas cosas muy importantes. La primera, vemos en el cuadro de abajo donde dice grado de habilidad. ¿La vemos allí? Sí, yes, sí la vemos. Cuando una persona tiene mucha habilidad, pero tiene poco desafío, ¿qué le pasa? ¿Qué se lee allí? Un estado de Es que estaba buscando la habilidad, mucho, grado de habilidad. Donde la mucho línea de grado de abajo habilidad está y, sentido horizontal, ajá, ya lo vi. Y el grado de desafío Relajación, vertical. Ajá. ajá. ¿Se ve bien? relajación. Ajá. Sí. Entonces, su pregunta fue, profesor. Ok. Cuando una persona tiene mucha habilidad, ¿qué vemos allí?
Por ejemplo, yo voy a realizar algo y yo soy muy competente en eso que voy a hacer. Y para mí es algo muy fácil. ¿Qué pasa cuando algo se hace fácil? Tenemos control y tranquilidad, relajación. Relajación. Ajá. Pero cuando algo es muy fácil dentro de mi vida y lo repito constantemente, ¿qué puedo sentir? Aburrimiento. ¿Ah? Aburrimiento. Aburrimiento. Como lo vemos en la tabla, ¿sí? En la tabla vemos el estado de aburrimiento. ¿A qué me refiero con esta parte? Que cuando uno es diestro en algo y lo hace muy bien, pero no hay desafío, uno termina ¿qué? Aburrido haciendo las cosas. En cambio, el lado contrario, vemos el grado de los desafíos. Cuando algo compete un desafío muy grande dentro de mi vida, pero tengo poca habilidad, ¿en qué caigo? En la preocupación. En la preocupación, en el ansia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son situaciones en las que yo no controlo. Cuando hay una situación en la que yo no controlo, llega el ansia. Imagínense un momento, ¿cuándo se han sentido ansiosos ustedes? Cuando llegó un momento que no controlaban, ¿sí? Cuando hay algo que no tenían cierto control, se sienten ansiosos. Uno va en un barco y uno confía en el capitán del barco y aunque haya una marea fuerte, uno está tranquilo porque sabe que hay control de la situación. Pero cuando uno va en un barco y ve al capitán que está sudando y está preocupado, uno se pone peor. Dice, si este es el capitán que está preocupado, ¿qué queda para nosotros? Comienza el ansia dentro de nuestra vida, ¿sí? Porque no hay control de la situación. ¿Ven cómo cambia la situación? Cuando hay control, hay tranquilidad. Cuando no hay control, hay ansia. Y aunque sea una situación muy fuerte, cuando tengo control de esa situación me siento tranquilo. Entonces, estos son los dos extremos. ¿A qué me refiero con estos dos extremos? A que, como podemos ver aquí, en una parte va el aburrimiento y en el otro el ansia. El estado intermedio lo llama el estado de excitación, el estado de flujo. Cuando es una situación entre excitación y el control, ¿sí? Cuando estoy muy excitado, que hay mucho desafío, y cuando tengo control de la situación, es un estado de flujo. Y esto lo digo, no solamente me refiero a esta parte de la que estamos dando de la teoría en el deporte, sino en la misma vida. Podemos recordar dentro de nuestra vida que cuando hay algo en lo que ya es una rutina y que tenemos pleno control y no hay un nuevo desafío, nos sentimos aburridos. ¿No les ha pasado? Sí, muchas veces. Cuando queremos dominar algo y nos sentimos chévere, pero ya llega el momento que hay una rutina porque tenemos pleno dominio, nos sentimos aburridos porque no hay un desafío dentro de nuestra vida. Por eso que el desafío siempre es importante en cada uno de nosotros. Cuando vemos que ya tenemos mucha paz haciendo algo, debemos buscar otra cosa. Inventar algo nuevo, porque si no vamos a caer en el aburrimiento. Incluso yo cuando me toca dar charlas sobre las parejas, estas son una de las cosas que yo les digo. Que una relación que ya tienen pleno control, que no ven cosas nuevas, ¿caen en qué? En el aburrimiento. Por eso uno siempre debe preguntarse, ¿cuáles son mis desafíos y cuáles son mis habilidades? Por eso que ante los deportistas yo siempre los invito a que reconozcan sus capacidades y también los invito a ustedes. Pongan por escrito sus propias capacidades. ¿De qué soy yo capaz de hacer esto o de hacer aquello? Y cada una de esas capacidades deben irlas desarrollando. Porque en la medida que la vayan desarrollando, van a irla disfrutando. Por eso que hay deportistas que llegan a un momento donde se sienten aburridos. Estoy en el deporte, pero ya yo me siento aburrido. Viendo ustedes la tabla, ¿qué significa que se sienta aburrido el deportista, según esta teoría? Que no sienta desafío o algo que tenga que sea muy difícil de hacer y se siente confiado en la habilidad de hacerlo. Entonces, simplemente ya no lo quiere hacer. Ya no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque me siento aburrido, es siempre lo mismo. Por tanto, siempre en los deportistas y en cada uno de nosotros, en todo, en el trabajo,
en la familia, en la vida, en nosotros mismos, siempre debe haber un desafío, algo que nos rete un poquito por encima de nuestras habilidades. Siempre. Ya yo domino este arte, bueno, voy a buscar otro un poquito más difícil, ¿sí? No muy difícil, que se me vaya de las manos porque caigo en el ansia, y no muy fácil porque caigo en el aburrimiento. Y ahora bien, esta teoría también es algo dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque si yo cuando comencé a trabajar en algo me hice perfecto en eso, yo necesité subir de cargo, algo más difícil. Me dio un poquito de ansia. Tuve que desarrollar mis capacidades. Muy bien, y mis capacidades estaban por encima del desafío. Caí en el aburrimiento. Entonces tuve que buscar algo más difícil. Desarrollé mis capacidades. Volví a caer en el aburrimiento. Tendré que buscar algo más difícil. Eso es como una dinámica de toda la vida. Por eso si estás haciendo algo, siempre tienes que estar en continuo progreso. De lo contrario, te vas a aburrir. Y esto se lo digo a ustedes para que ustedes también se lo digan a los deportistas. Lógicamente, ustedes como entrenadores deben medir la capacidad que tienen para pasarlos a otro nivel. Porque si están mucho tiempo en ese nivel, se van a aburrir. Siempre conocí a una gran deportista que desde los 4 años trabajando toda su vida, y era la mejor dentro de su clase, la mejor. Una cosa extraordinaria, ninguna se le igualaba, porque era extraordinaria. El punto donde ella daba clase y todo lo demás, cuando cumplió cierta edad, decidió retirarse. Todo el mundo, pero ya va, eres la mejor para llegar a tu estatus. No es nada fácil. Y eres también de la parte nacional. ¿Cómo te vas a retirar? Sí, ya me siento aburrida, porque no hay nadie en quien le retaba. Y los que estaban a su alrededor no la retaban a esa persona. ¿Qué cosa, no? Lo que es la vida. Siempre uno debe buscar como esa continua lucha. Y eso es algo de la misma evolución. Siempre queremos mejorar. Por eso que es muy importante reconocer en los deportistas las capacidades, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en las personas que están a nuestro alrededor, las capacidades donde nos encontramos, y siempre tener un reto. Siempre tener un reto que nos desafíe, algo que nos desafía a cada uno de nosotros, porque esto es algo del ser humano, esto es algo de la misma evolución, porque si no lo hacemos, sencillamente nos vamos a aburrir. ¿Alguna pregunta? Sí, Daniel. Profesor, me he topado con atletas o con personas que desde el punto de vista de uno, no del de ellos, uno considera que están como que no buscan ese desafío. Eh, es lo que a veces llaman la zona de confort de la cual no se quieren salir. Entonces, no buscan mejorar y por ende no mejoran. Pudiera ser que entonces es un falso pensamiento no sé, de control o de flujo, en este caso. Sí, muy bien. Está muy bien como la planteaste. Qué bueno que agarraste toda la teoría. Entonces decía, cuando las preguntas son profundas es porque se ha entendido el tema. En esta parte, sí tienes que ver primero el contexto en que se encuentran esos deportistas. Por ejemplo, tienes que ver la edad que tienen, tienes que ver lo que los motiva, lo que está a su alrededor y a dónde quieren llegar. Porque a veces pasa que para ti, según tú, no quieren seguir progresando. Según ellos, ya han llegado a su punto culminante. Entonces tienes que ver la perspectiva tuya y la perspectiva de esos deportistas. Poder preguntarle, ¿a dónde quieren llegar? No, no quiero llegar a ningún lado, por eso es que no van a progresar, ¿sí? Ahí es donde entra también el papel del entrenador. Tú puedes llegar más, tú puedes hacer cosas mejor. Date un pequeño reto, porque si esos deportistas continúan así en esa situación, se van a aburrir y se van. Van a buscar otro deporte donde le den nuevos retos. Entonces, también tú puedes darles nuevos retos. Así de sencillo. Como me pasó a mí que estoy entrenando en la parte de gimnasia, en caminar de mano, y por fin caminé de mano, el profesor de gimnasia, y después que caminé de mano me decía, bueno, ahora camina de lado. No,
Que decía, ya de por sí caminar de mal es una cosa difícil, ahora camina de lado. Y ahora lo entendí, porque si no algo más difícil, me aburro. Y decía, pero a pesar apláudeme, pero eso es normal, eso es el calentamiento aquí. Entonces me daba risa. ¿Qué quiero decirlo con esto? Que si él no lo hacía así, me daba más, yo decía, yo pensé que ya había llegado al punto culminante. No, hay más. Siempre hay más. Ahora camina de lado o camina de retroceso, de adelante hacia atrás. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que también ustedes le ayudan a tener visión a los deportistas. Tú puedes dar más, ponte a hacer esto otro. Y cuando veas que se le hace difícil, se puede interesar por hacerlo mejor. Pero claro, esto lo estoy hablando a nivel general. Puede ser que la persona esté desanimada, puede ser también que tenga problemas en su casa, puede ser que también tenga tribulaciones. Eso también son factores que condicionan el rendimiento del deportista. Por eso también eso ahí son cosas que se deben evaluar, lo que está a su alrededor, cómo están sus relaciones con sus padres, cuál es su alimento emocional, que también tienen eso, ¿sí? Cómo se alimenta, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo. Entonces hay que evaluar esas dos cosas, poder evaluarlas. Entonces siempre darle un pequeño reto, algo más. Yo puedo caminar, por ejemplo, 10 kilómetros, camina 10 kilómetros 100, ¿sí? Hoy te toca 10 kilómetros 100, por decirte un ejemplo, ¿sí? En tal caso, practique esa actividad deportiva. Dale un pequeño reto sin que sea muy fuerte para que no se sienta ansioso y que sea lo mismo para que no se aburra. Pero también estudiando el contexto de ese deportista. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Estamos excelentes, parece. Ok. Continuamos entonces. En esta parte también podemos ver lo que significa, cuáles son tus habilidades y desafíos. Eso yo se los pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben cuáles son sus capacidades o habilidades y saben cuáles son sus desafíos con respecto a esas habilidades? Yo sí. Bueno, ese es un estudio que ustedes deben saberlo. ¿Oye? ¿Para qué? Para su felicidad. Esto no lo hago no solamente para el curso de psicología deportiva, sino para ustedes. Cuando se reconozcan a sí mismos y se sientan muchas veces aburridos, háganse esta pregunta. ¿Cuáles son mis capacidades que yo no he desarrollado? ¿Cuáles son las capacidades que yo debo desarrollar? Yo nunca digo que no a lo que voy a hacer. Ajá. Todos los días yo me levanto en la mañana contento de que estoy vivo, doy gracias a la energía, al Padre de que estoy vivo y vamos a empezar el día positivo, vamos a hacer cosas y aprender, porque todos los días se aprende algo y todos los días se hace algo nuevo. Y cuando termina el día me voy a descansar contento y digo gracias por todo lo que hice, recapacito si hay alguna cosa que hacer y voy a descansar, a dormir, a recuperar energía para el día siguiente. Sí. ¿Qué es lo que significa nuestra vida? Y ante todo significa esto. Eso, lo importante de poder enfocarse en las cosas, ¿sí? Por eso que enfocarse significa poder concentrarse de una cosa a la vez, que es la capacidad de enfocarse de forma efectiva en la tarea en turno e ignorar las distracciones. Es un prerequisito del rendimiento deportivo exitoso, ¿sí? Esa capacidad de enfocarse. Hemos visto la semana pasada lo que significa la atención. ¿Se acuerdan? ¿Aló? Sí, sí, yo me acuerdo de la atención. Ajá. De la atención, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la atención, cuando es los tipos de atención? Yo recuerdo en la palabra en un rectángulo, pero Yo los tipos de recuerdo, atención no. la atención es que rechazar todo lo externo para poder enfocarse en algo. Para Claro. que, y cómo lo percibes es a través de los sentidos. Entonces, poner todos tus sentidos en esa dirección. Sí. Por tanto, enfocarse significa rechazar ciertas cosas para aceptar otras.
Eso es tener la atención, ¿sí? El focus en algo importante. Y esa es una actividad esencial para ser deportistas de alto rendimiento o para ser felices. Ya. Hay un libro que se llama Focus, de Daniel Goleman. Cuando puedan, léanlo, se los recomiendo. He hecho también hablando sobre los deportistas, ¿sí? Lo que es el enfoque, pero el fin de todo ese libro es que nos decía que la felicidad consiste en enfocarnos en nuestra vida. Una persona que es atenta es feliz. Una persona que es desatenta, no se enfoca en algo, no puede ser feliz. Porque el cerebro comienza a cansarse en varias cosas. Ahora voy a hablar de lo que significa enfocarse. A la luz de la teoría del flujo, del fluir, ¿sí? Esta teoría del fluir tiene que ver con las capacidades y los desafíos para poder enfocarnos. Y una persona se enfoca en lo que le gusta, se enfoca en lo que le hace feliz, se enfoca en aquello que lo reta, que lo hace ser cada vez mejor. Por eso, este focus significa un esfuerzo mental, porque para poder concentrarnos en algo necesitamos rechazar otra. Es una sola cosa a la vez, y eso en lo que nosotros nos enfocamos debe ser cosas específicas, relevantes y que estén bajo nuestro control. ¿Qué podemos entender por esto? Que el multitasking, el de hacer muchas cosas a la vez, algo se va a quemar. Algo se va a quemar, sí. Ajá. No enfocarnos en algo que no lo podamos manejar nosotros mismos, que no dependa de nosotros. Excelente. Ajá. Excelente. Sin embargo, las mujeres tienen esa capacidad, son las únicas que pueden hacer multitasking. Sí, las mujeres tienen esa capacidad. Sí, ellas son extraordinarias. ¿Qué sería nuestra vida sin ellas? Bueno, no hubiésemos podido nacer. Sí, pues comenzando desde ahí. No, y cuando hablan sobre, no quiero quitar el tema, pero es tan importante la mujer, que nosotros los seres humanos somos tan inútiles, que sin nuestra mamá no estuviéramos vivos prácticamente. Y nos alimenta a nivel cognitivo. Bueno, en cuanto a ese enfoque, que es interesante, por eso como lo dije la semana pasada, las mujeres que son mamás, su cerebro se desarrolla distinto del resto, porque ellas pueden enfocarse en varias cosas a la vez en sentido de evolución. Su cerebro ha evolucionado. Por eso que la mujer puede ver varias cosas a la vez cuando el hombre solamente ve una. Sí, se van desarrollando. Hasta las estrellas las vemos en blanco y negro y las mujeres las ven en colores. Sí, por eso mismo, porque es muy importante. Bueno, y para que una persona pueda enfocarse deben ser en cosas específicas, relevantes y que estén bajo control. Por eso que cuando estamos desenfocados, nosotros debemos sentarnos y decir, ¿en qué quiero concentrarme? Una cosa específica. Eso que me voy a concentrar debe ser importante para sobrevivir, porque si no, no me concentro. Y además debe estar bajo mi control. ¿Me explico? Porque si es algo que yo no controlo, no voy a preocuparme por eso. Una de las cosas cuando la gente va a terapia, lo primero que yo lo pongo es hacer una lista sobre aquello que tú controlas y aquello que no. Y normalmente la mente, para tener un descanso, comienza a centrarse en aquello que no controla, para no tener responsabilidad del hecho. ¿Me explico? Cuando la mente comienza a enfocarse en aquello que no controla, inconscientemente lo hacemos para no tener responsabilidad de hecho. Ah, bueno, eso no era mi problema. Yo me preocupé por eso, pero yo no podía cambiar eso. ¿Qué voy a hacer yo? Eso no es mi problema. Por eso que a los pacientes yo los pongo a hacer una lista. Háganme una lista de aquello que está bajo su control y de aquello que no. Para poder sentir la satisfacción de que aquello que controlo, de allí me voy a enfocar. Eso también se lo digo a los deportistas. Por ejemplo, una vez había un futbolista que se la llevaba mal con el entrenador. Había pasado de un equipo a otro equipo con más exigencia. Y a otro con más exigencia, donde él era la estrella. Y pasó al otro equipo donde era otro del montón. Entonces cuando llegó, bueno, era otro del montón porque estaba entre los mejores. Yo le decía, ahora tienes que volverte a ganar tu puesto, así de sencillo, ¿sí? Tienes que volverte a ganar tu puesto. Pero es que la profesora no me ve y la profesora le caigo mal.
Yo le dije, le podrás caer bien o le podrás caer mal, pero esa es la actitud de la profesora. A ti lo único que te compete y que está bajo tu control es jugar bien. Más nada. Lo único que está bajo tu control es jugar bien. Dedícate a eso. Si no le caes bien a la entrenadora, bueno, ver si hay actitudes tuyas que están haciendo algo que le está haciendo mal a ella. ¿Sí? Eso también tienes que reconocerlo. Pero si actuando bien y tratándola bien todavía, tú le caes mal, bueno, ese no es problema tuyo, ese es problema de ella. A ti te toca es jugar. Y él me decía, pero usted me lo dice todo tan fácil. Bueno, es que así lo es. Dime tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar la personalidad de esa persona? No, déjala hacer. Haz lo que a ti te toca. Otra vez, en ese equipo en el que era entre los mejores, pasó a ser de los primeros puestos. Porque comenzó a enfocarse en lo que estaba bajo su control, en algo específico. Y la otra característica es, bajo su control, era algo específico y... ¿Qué más? Se me olvidó. Y controlaba sus emociones. Ajá, pero había otra característica para poder enfocarnos, que es... La eliminación de distracciones, enfocarse en una sola cosa. Ajá, eso debe ser específico, la atención, relevantes y bajo nuestro control, ¿sí? Por ejemplo, debe ser una actividad relevante para nuestra vida. Si no es relevante, no nos vamos a enfocar. Por eso hay que también recordárselo a los deportistas. ¿Eso es importante para ti? Sí. Bueno, me voy a enfocar en eso. Y si no es importante, nos va a bajar su nivel de atención. Para nuestra vida, ¿qué es importante y qué no? Depende de lo que queremos y de lo que no queremos. Y es poder recordarlo. Por eso que cuando a una persona se desanima, es poder preguntarte, ¿para ti qué es importante? ¿Es verdaderamente importante esto? Sí, sí lo es, pero es que me la llevo mal con mi compañero. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que a mí me gusta hacer lo que hago. Síguelo haciendo. Que te la lleves mal con ese compañero, que te la lleves mal con aquel entrenador o aquella otra persona, eso es secundario. Pero lo más importante es que a ti te gusta esto. No sé si me explico. Sí, es lo relevante para la persona. Para la persona. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿Continúo? ¿Aló? Sí, profesor, continúe. Ok, que no los estoy viendo. Los principios clave de la concentración y los que les acabo de mostrar. Pero uno de los principios clave de la concentración, de la vida y la parte del deporte, son tus desafíos intrínsecos e extrínsecos, ¿sí? O las motivaciones intrínsecas e extrínsecas. ¿Qué entienden ustedes por una motivación intrínseca y una motivación extrínseca? Bueno, es algo que está, pero no se puede ver. Está ahí, pero no se especifica. Y ex es que se puede ver, se puede palpar. Sí. Intrínseca se refiere a la parte interna. Extrínseca se refiere a la parte externa. ¿Sí? ¿Me explico? Correcto. Hay varias teorías en la parte de las motivaciones al deporte, pero estas para mí son las principales. Esta es la principal. Motivación intrínseca y motivación extrínseca al deporte. Les voy a echar un cuento rapidito sobre la motivación al deporte. Estaban unos muchachos jugando fútbol en la casa de un señor y los muchachos hacían mucha bulla. Y el muchacho quería sacarlos, pero estaban en un parque público y no podía. Entonces habla con un psicólogo y le dice, ¿cómo hago para sacar a estos muchachos de aquí del parque y no me fastidien? Y él me decía, págales por verlos jugar. ¿Cómo les voy a pagar por verlos jugar? Pero ¿cómo les hazlo? Págales por verlos jugar. Ok, ¿para dónde los muchachos? Y le digo, mire, yo le voy a pagar a ustedes $10 si los veo jugar. Y los muchachos se comenzaron a mirarse uno al otro. ¿Y este que le dio? ¿Está loco? Bueno, ese que está aburrido en su casa y nos paga por vernos jugar. Ah, bueno, paguen el $10. Y le pagaba $10 a los muchachos por verlos jugar. Y después fue donde el psicólogo le dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora págale $5.
y dile que no tienes $10, sino 5. ¿Y eso por qué? Hazlo. Fue donde los muchachos y le dijeron, mira muchachos, ahora yo les voy a pagar 5 porque no tengo $10, se me ha ido la situación y todo, y los muchachos, no, guarda, tú si eres bravo, ahora no vas a pagar, pero está bien, ¿qué importa? Seguimos jugando y los muchachos siguen jugando. Ahora dile que le vas a pagar $1, porque es lo único que tienes. Y fue donde el tipo le dijo, miren, ahora no voy a ver jugar, pero solamente les voy a pagar $1 porque es lo único que tengo y no tengo los demás. Y los muchachos se pusieron bravos. ¿Cómo nos vas a pagar $1? Bueno, pero todavía nos están pagando. Y fue donde el psicólogo le dijo, mira, ahora dile que no le vas a seguir pagando, pero lo quieres seguir viendo cómo juegan porque les gusta, pero dile que no tienes más dinero. Fue donde los muchachos le dijo, mira, no tengo más dinero, pero me gustaría seguir viéndolo jugar. No, usted sí es vivo, no va a ver jugar de gratis. Pues no, ahora no jugamos más. Y los muchachos se fueron del parque. ¿Sí? Resuelto el problema. Resuelto el problema. Esto se ve así hecho de chistoso. Pero aquí podemos ver dos cosas de la motivación. ¿Cómo podemos cambiar la motivación? ¿Cuál era la motivación intrínseca de esos muchachos en un principio? ¿Ah? ¿Cuál era la motivación? ¿Ah? Jugar, importante. Jugar. Ya. Yo juego fútbol porque a mí me da la gana y me encanta. Y después, ¿cuál fue su motivación intrínseca? El dinero. El dinero. El dinero. Cuando de jugar fútbol, que era lo principal, motivación intrínseca, pasó a ser el dinero, ¿qué pasó? Se desanimaron. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo tan sencillo? Porque la motivación intrínseca es aquello que te da satisfacción de hacerlo por sí solo. La motivación intrínseca significa aquella motivación, aquello que te mueve a hacer las cosas por sí misma, ya. ¿Recuerdan esas personas que decían, y pensar que por esto me pagan? ¿Ah? Y pensar que por hacer algo que a mí me gusta, ahora de paso me pagan. Eso es la motivación intrínseca, tanto en la vida como en el deporte. Cuando uno le gusta lo que hace y lo hace bien, es la motivación intrínseca. ¿Bogarus? ¿Sí? Dos preguntitas, profesor. Entonces, en el caso de los muchachos que jugaban fútbol, el jugar era lo primero. Después, cuando fue el dinero, el jugar pasó a extrínseco, afuera, porque eso es lo que quiere decir esa parte, ¿verdad? Sí. Aunque Okay. la motivación que nos movía era el dinero. Esa era su motivación intrínseca. Esa es la intrínseca, se cambió. Se cambió ahora al dinero. Ya no era el fútbol lo que lo satisfacía. Ahora el dinero que le pagaban. Exactamente. Ahora, una cosa, usted dijo una frase que yo la he usado por muchísimos años, estoy hablando más de 40 años, no es que esté tan viejo, porque pero sí, es que yo empecé muy joven con la música. Y es esta, que yo siempre le he dicho a mis alumnos, porque eso es lo que yo vivo. Yo hago la música, pero llegué a un nivel de control, como estamos hablando, de la música, que yo hago lo que me da la gana con mi instrumento. Es eso, nada más es un instrumento que controlo a tal manera que puedo crear arte muy fácilmente. Y entonces yo siempre le digo a los muchachos, hay que estudiar, hay que controlar estos instrumentos y controlarse a sí mismo en el conocimiento para llegar a un momento en que por disfrutar, por hacer música, por pasar una hora disfrutando, te paguen. Me pagan por disfrutar. Y así es que yo vivo mi música. Sí, te pagan por disfrutar. Y eso es esencial. Y es por eso que después de eso te pagan bien. Porque cuando la motivación intrínseca es la satisfacción en sí mismo, te pagan bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque tú te concentras plenamente en eso. Dime, Carmen. Profe, viendo esto, digo que satisfactorio para aquella persona, aquel atleta o individuo que cubre estas dos motivaciones, tanto la intrínseca y la extrínseca, porque si le gusta lo que hace y le pagan también por lo que está haciendo, va a agarrarle más amor a lo que vaya a hacer. Por lo menos los grandes deportistas que le pagan por jugar fútbol. Un ejemplo, Messi,
todos ellos les gusta, lo apasionan y aparte que de eso reciben una gran suma de dinero. Y aún así nunca hemos visto que ellos han bajado el nivel de entrega, sino al contrario, cada día buscan más la perfección, hacerlo bien, porque me imagino que no quieren perder ninguna de estas dos motivaciones. Sí, entonces ahora bien, vamos a hablar de dos motivaciones, la extrínseca, intrínseca y la extrínseca. Las dos son buenas, ¿sí? Pero la que caracteriza a los deportistas de alto rendimiento es la intrínseca, que me gusta hacer las cosas por sí mismo. Si después de hacerlo bien voy a recibir dinero, voy a recibir premio, voy a recibir el Balón de Oro, excelente, ¿sí? Bienvenido sea. Pero yo no estoy aquí por recibir el Balón de Oro. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque a mí me gusta. Y solamente así se pueden perseverar. ¿Se ve bien la presentación allí? Sí, perfecto, profesor. Solamente allí se puede perseverar. De lo contrario, no se va a poder perseverar. Porque llegará el momento de que ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto? ¿Solamente por dinero? No, no vale la pena. O ya tengo el dinero que tengo que tener. ¿Para qué voy a seguir mejorando? En cambio, cuando hago esto para retarme a mí mismo, ¿por qué me gusta? No. Ojo, uno no quita lo otro. Es decir, si me van a pagar en un juego o cosas por el estilo más que en otro, yo me voy a parar al otro y a pesar que estoy jugando. Pero sin dejar de hacer lo más importante. Dime. Es que también en lo que usted está diciendo es correcto y además yo añadiría que para Carmen también, el por qué Messi y todos los demás se siente presión y quieren hacer mejor y se dedican a eso, es porque hay una cuestión que es inversa. Mientras más uno sabe en cualquier profesión, cuando uno llega a un alto nivel, la exigencia es mayor. Entonces los errores no se perdonan. Tienes que cometer menos errores. Y eso es lo que pasa. Hay una presión muy fuerte y ahí es donde está el desafío que estábamos hablando. Y eso conlleva a no aburrirse porque tenemos ese desafío que hay que mantenerse donde estamos y ser mejor. Sin embargo, la edad y otros factores afectan esa parte. No es tan fácil. Mientras más uno sabe, por lo menos en la música que yo digo y en los deportes, mientras más uno sabe, la presión es cada vez más fuerte y hay que buscar un paliativo para esa parte. Claro, claro, paliativo. Ojo, y estas motivaciones también son importantes. Yo siempre le digo también a las personas, cuando vayan a hacer algo, tienen que hacerlo bien, que te guste lo que haces, que ayudes a otra persona y que te paguen por eso también, ¿sí? Con esas cuatro cosas que yo siempre le digo a las personas, porque esas cuatro cosas dan en cierta manera tranquilidad y es totalmente normal. Pero ante todo que te guste, que lo hagas bien y ayudes a otra persona. Lo que te paguen por eso ya es consecuencia de las tres anteriores, porque lo has hecho bien, porque estás ayudando a alguien, porque también se ve un sentido altruista de a qué capacidad que yo tengo sirve para dejar mejor a la humanidad. No es lo mismo una persona que va a estudiar medicina, porque eso da mucho dinero y prestigio, que aquel que va a estudiar medicina porque va a ayudar a muchos enfermos. Los dos están motivados, ¿sí? Totalmente motivados. Pero hay una motivación que te llena más que otra. Cuando es la acción en sí misma que estás realizando. No por la consecuencia que viene, sino por lo que estoy haciendo en ese instante. Continuamos. Daniel. Tengo una duda. En ese último ejemplo que usted dio, pudiéramos hablar que una es una motivación extrínseca y la otra una motivación intrínseca. Sí. Por ejemplo, la del dinero, para ese muchacho, ese estudiante, ser famoso o tener mucho dinero, esa sería una motivación extrínseca, ¿correcto? Sí. ¿Por qué una motivación extrínseca? Porque es consecuencia de la primera. ¿Sí? La extrínseca son la consecuencia de la acción en sí misma, que viene después. Entonces yo estoy esperando dinero, estoy esperando el Balón de Oro, pero lo que estoy haciendo no es lo principal, sino lo que viene después.
Entonces las dos son buenas, una no quita lo otro, ¿sí? Pero la principal es la intrínseca, la que te hace perseverar cuando la cosa está fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se premian los muchachos dentro del deporte. Había un papá que premiaba a su hijo si metía gol y le daba dinero. Yo después le dije, no condiciones a tu hijo para eso. Porque él hace esto porque le da la gana, no porque tú le vas a dar dinero. Y si él llega a ir otra vez, va a comenzar a jugar porque tú le das dinero, sencillamente ya va a estar pensando en el dinero que le vas a dar cuando gane. Y va a dejar de centrarse en el campo. Si no, que viene después. Daniel. Hay profesores de fútbol o de cualquier disciplina que he notado que no motivan o no acostumbran a felicitar. Por ejemplo, si un muchacho hizo una buena jugada, un buen pase, o un gol, o ellos dicen que es algo que no se debe felicitar, o sea, para algunos profesores, para algunos entrenadores, sino que cuando se haga algo extraordinario, o sea, pero que eso tiene que ser algo normal, que ellos tienen que acostumbrarse a eso. Pero sí es de esos tipos de profesores que siempre está corrigiéndole cualquier error, cualquier equivocación que tenga en el deporte. ¿Ese tipo de motivaciones serían buenas, serían recomendables o no? Bueno, claro, como te decía, dar parámetros generales a veces es un poquito difícil. Normalmente yo estudio el contexto donde se encuentran los muchachos, cómo es el profesor, cómo es la relación con el profesor, cómo es la relación con los muchachos. Lo que sí es un parámetro general es sobre el premio y los castigos, ¿sí? ¿Cuál es la teoría del premio y castigo? El premio significa premiamos para que un comportamiento se repita. Y el castigo o la corrección es para que un comportamiento no se repita. Ese es el concepto a nivel general. Por tanto, yo quiero que un comportamiento que tuvieron los muchachos se repitan, lo premio, ¿sí? Que también es un condicionamiento. Bien, muchachos, sigue así, así se hace. Adelante, ya, hacia adelante. Yo quiero que un comportamiento se trunque, no continúe, doy una especie de corrección. Llegué tarde, bueno, entonces da 2 vueltas a la pista por llegar tarde. ¿Para qué? Para que eso no se esté repitiendo constantemente. Y este premio y este castigo significa de hacerlo con la mayor soltura posible. Y el premio y el castigo es de acuerdo a la situación. Es decir, no hay premio y castigo a nivel general, sino es de acuerdo a la situación que yo quiero que continúe, que se prolongue, o aquella situación que yo quiero que se corte. ¿Me explico? Y por ejemplo eso, que el profesor solamente los regaña y no los felicita, también debe estar a la par uno y otro. Tanto el premio como el castigo. ¿Sí? Debe estar a la par una y otra. ¿Continuamos? Continuamos, profesor, perfecto. Ok. En cuanto a las distracciones, que hablamos sobre la motivación intrínseca y extrínseca, ¿sí? Y hay un conjunto de distracciones que podemos ver dentro de nuestra vida. Y como hay motivación intrínseca y extrínseca, también hay conjunto de distracciones que disminuyen la concentración. Hay unas distracciones internas y unas distracciones externas. Las distracciones internas tienen que ver con los pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales. Las externas tienen que ver con estímulos externos, sea la bulla, sea el cansancio, o sean ciertas personas, ¿sí? Son 2 tipos de sensaciones, de distracciones totalmente distintas. La que más afecta a los deportistas en la parte de la concentración son las distracciones internas. Por eso que cuando hablamos de entrenamiento mental, hablamos de entrenar pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, son 2 cosas que debemos siempre reflexionar con ello. Cuando vemos que ha bajado su nivel de rendimiento, debemos evaluar también cuáles son las cosas externas
que ha podido hacer que los deportistas se desenfoquen y cuáles son las cosas internas que ha podido hacer que los deportistas se desenfoquen. La que más afecta a los deportistas son las internas, porque podrá haber mucha bulla por fuera, pero cuando uno está concentrado y punto. ¿A ustedes no les ha pasado que hay mucha bulla alrededor y ustedes están hablando con alguien y es como si no pasara nada? Correcto, por la atención. Por la atención. Ese es el proceso de la atención. Eso también pasa también con la parte de las distracciones. Por eso que cuando los muchachos tienen problemas en su casa, entre ellos hay problemas con los papás o cosas por el estilo, eso es algo que muchas veces traen a la cancha. Por eso pasa que con este proceso cognitivo, la parte de la meditación y de la conciencia, poder decirle, ahora vamos a disfrutar, ahora vamos a concentrarnos en el campo. ¿Y van a qué? Van a disfrutar, tratar de disfrutar este momento. Y que este momento, como yo les digo a algunos deportistas, sea suyo, punto. Que esto sea de cada uno de ustedes. Esos 45 minutos que usted va a estar allí en la cancha, en el caso del fútbol o otros deportes, sea algo que ustedes puedan disfrutar plenamente. ¿Para qué? Para que estén concentrados de una manera intrínseca en ese hecho. Y para que también se pueda vivir la teoría del fluir, tanto el desafío que nos espera como nuestras habilidades. Por eso que incluso antes de cada juego, antes de cada acción, poder recordarles las capacidades que tienen los muchachos, las muchachas, los deportistas, los atletas, poder recordarles sus capacidades y poder recordarles el nuevo desafío. Y eso los anima. ¿Los anima a qué? A que es algo nuevo, a que se van a concentrar en una cosa nueva. Por eso antes del hecho significa la parte de la motivación. Ahí lo estás motivando de manera intrínseca. Estás aplicando la teoría del flujo, donde pensamiento, emociones y comportamientos se ponen con habilidades y desafíos y estás enfocando a los muchachos. Porque hay cosas que muchas veces, como les decía, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder controlar. Es que tenemos que hacer que la barra baje la bulla. No, eso siempre van a hacer. Siempre van a, pero usted debe concentrarse en lo que a usted le toca. Como a veces pasa también, como me decía uno de los muchachos, es que el árbitro está vendido. Bueno, si está vendido o no está vendido, a ti lo único que te toca es jugar. Ya. Y jugar bien. Y ahora tienes que jugar el doble. Si está vendido, tienes que jugar el doble. Porque eso es una situación en la que tú tienes poder. Utilízala. Lo que no tienes poder, déjalo pasar. Por eso el proverbio venezolano que decía, agua que no has de beber, déjala correr. Mejor dejarla correr. Sí, entonces, aquello en lo que tú no tienes poder, sencillamente déjalo que fluya. Y de todas maneras, yo creo que también afecta de manera positiva las distracciones externas, porque eso va a depender de si, por ejemplo, el equipo mío es visitante o es de home club. El home club, la bulla nos va a ayudar a motivarnos más. Ajá. Al otro es que hay que enseñarle a que no se desmotiven por la gritería, porque normalmente somos visitantes. Claro que la gente va a apoyar a su club. Nosotros entonces debemos trabajar el doble para poderle ganar. Claro, y es por eso, antes de que vayan a la cancha, ya enfocarlos. ¿Cómo los enfocamos? Primero recordándoles sus capacidades. Ustedes tienen capacidades. Claro, siéndoles sinceros. No es que le van a decir un equipo superior, ¿verdad? Después de ser sincero, este equipo es muy fuerte, ¿sí? Hemos jugado antes y lo que vamos a retar no es nada y esto es un desafío para nosotros. Así de sencillo, ¿sí? Un desafío. Y nos vamos a centrar ahora en jugar. El ganar o no ganar, el que tengamos la copa o no tengamos la copa, bueno, eso es secundario. Lo principal es que ustedes se concentren y disfruten esto. Y todo un paso a la vez. Que eso es muy importante. Ahorita en la charla me tocó hablar mucho con la parte de los representantes, ¿sí? Cuando estaban en esta parte de los representantes, pues ellos influían mucho en la parte de la concentración de sus muchachos. Porque una de las cosas que estaba diciendo es que a veces hay muchos representantes que proyectan sus frustraciones en los hijos. Aquellos representantes que quisieron ser deportistas de alto rendimiento y no llegaron, quieren que sus hijos lo sean. Tú vas a hacer el punto. Y en vez de motivarlo para que den lo mejor de sí, no, tienes que motivarlo por aquello que yo no fui. Entonces el hijo comienza a tener una carga que no le corresponde a él.
Es decir, comienza a tener un estrés que no le corresponde a él. Sumado de que a veces están en las canchas y los padres gritan una cosa y el entrenador grita otra. Que también esa es parte de la concentración. ¿Qué hacen muchas veces los niños? Mi papá es una autoridad, mi mamá es una autoridad y el entrenador es otra. ¿A quién le voy a hacer caso? Y muchas veces esos muchachos, y también se lo he tenido que decir a los padres, se lesionan para salir de esa situación. No, ya, salgo de la cancha porque no aguarda estrés. Este me dice una cosa y el entrenador me dice otra y entre ellos se ponen a pelear. ¿Qué le digo todo esto? De la falta de concentración. Se comienzan a desenfocar por culpa de agentes externos. Por eso la manera de enfocarlos es ayudarlos a concentrarse en lo que les gusta. Hay distracciones externas, competen mucho y son fuertes, pero las que más les afectan son las internas. Por eso hay que concentrarnos en las partes internas. ¿Por qué estás aquí? Porque me gusta. ¿Qué quieres hacer? Disfrutar. Disfrútalo plenamente y así se irán llevando poco a poco. ¿Alguna pregunta? Bueno, más que pregunta, profesor, reflexión. Creo que los dos, estoy seguro, los dos gráficos que usted mostró, sobre todo el gráfico donde están los desafíos con la habilidad, ese gráfico lo voy a estudiar muy bien porque ahí nos está dando la solución para todas las situaciones. Cualquier situación, por ejemplo, usted puso la situación de que el equipo va a enfrentarse a uno que es más fuerte, pues eso es un gran desafío. ¿Qué necesitamos para poder ser positivos y ¿cómo se dice? Y lograr la meta de ganar? Más habilidad, por lo tanto hay que usar toda la habilidad que tengamos. Usen todas sus habilidades porque el desafío es mayor. No significa porque el desafío sea menor, entonces no la voy a usar nada porque entonces eso sería menospreciar al contrincante. Pero creo que ahí en ese gráfico hay muchas soluciones ahí. Sí, hay muchas soluciones. Es bueno que después, esto se lo voy a hacer llegar, lo puedan meditar muy bien el gráfico, ¿sí? Y poder ver cuando el muchacho se desanima, ver si es que tiene mucha ansia porque no ha desarrollado sus capacidades o si está aburrido. Por eso que cada uno de los deportistas es muy importante poder evaluarlos. En qué estado se encuentran ellos, sea para poder desarrollarlos o sencillamente para ver si se sienten aburridos. Por eso que todo lo que buscamos en ellos es esto, una mente limpia de pensamientos innecesarios, con el cuerpo libre de tensiones irrelevantes y la focalización solo en lo que es importante al momento de ejecutar la habilidad a la perfección, ¿sí? Pensamientos libres, el cuerpo relajado y va a estar tensionado sobre qué, sobre la actividad que estoy realizando, basta. Por eso es la motivación intrínseca, ¿sí? Solamente voy a tener tensión sobre lo que a mí me toca participar, ¿listo? No voy a pensar que si no le caigo bien al juez, no le caigo bien al árbitro, que si no le voy a esto, que si mi papá me va a regañar, que si mi mamá me va a... No, es poder enfocarse solamente en ese hecho. Y que la tensión y el ansia estén referidas a poder llevar a plenitud mis capacidades. ¿Me explico? Correcto, profesor. Sí. Y eso es lo que significa esta parte de la teoría. Ahora bien, ¿cómo podemos tener las partes técnicas de concentración? Ahorita voy a pasar a esto por el tiempo que tenemos, ¿sí? Ustedes han oído hablar de la imaginación, la parte de la imaginería motriz. Yo no había leído eso. ¿No? Ok, ahí vemos esta imagen, ¿cierto? Vemos un señor mayor, que vemos que es un científico, ¿sí? Que es un italiano. Y vemos allí dos imágenes, ¿cierto? ¿Las ven? De los monos. Sí, correcto. ¿Se Un ven mono con la banana y el otro se le están... Ok, ¿qué ven en esas imágenes? que hay un incentivo con la banana para el mono. Ajá. ¿Qué más podemos ver en esas imágenes?
El uno es que él lo tiene, el otro es que está recibiendo, o sea, es como que está recibiendo una motivación y el otro está entregando una motivación. Ok, ¿y qué vemos en la parte del cerebro? Que las dos están. Tiene una actividad. Ok, ahora bien, esta es otra Perdón, imagen Sandra. que les pongo, ¿sí? Hay una imagen donde el cerebro está ejecutando una acción y la otra donde sencillamente la está observando, ¿sí? Una de las cosas que descubrieron fue esta misma, donde sea que yo estoy mirando una acción o la estoy ejecutando, mi cerebro se mueve casi de la misma manera. ¿Me explico? Un poquito más, profesor. Ok. Sea que yo esté viendo una acción o yo la estoy ejecutando, mi cerebro reacciona casi de la misma manera. Aquí podemos ver cómo esta parte del cerebro, sea que está observando una acción o sea que la está ejecutando, y vemos que casi el cerebro se activa de la misma manera. Por ejemplo, Yasorhara, dime. Prende el micrófono. Prende el micrófono. Ya. Yo soy sensei de karate. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mi especialidad es karate, ¿no? Y no sé si tiene que ver con esto, pero uno de los ejercicios que nos hacen antes de hacer kata, que es la serie de figuras, uno se imagina haciendo el kata, o sea, la forma y la figura, porque todo es como, para ponerlo, ¿cómo se llama? Como un ejemplo, es como una coreografía, pues, de movimientos y todo esto. Entonces, uno hace el trabajo mental antes de ejecutar el kata. No tienes que hacerlo, sino lo haces mentalmente. Es uno de los ejercicios que uno hace previo antes de competir o antes de ejecutarlo. No sé si tiene relación con esto. Totalmente. Es lo que se descubrió en Italia, ¿sí? Se le llama neurona espejo. Y comenzaron a determinar y estudiaron a un mono. Y el mono le pusieron el aparato para poder medir el trabajo cerebral. ¿Qué fue lo que pasó con esta parte del mono? Que pudieron darse cuenta que cuando agarraba la banana o cuando veía al doctor agarrar la banana, el cerebro trabajaba de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esta neurona espejo? Que el cerebro no capta si estoy haciendo el movimiento o si lo estoy imaginando. ¿Vieron lo extraordinario de nuestro cerebro? No capta y no sabe la diferencia entre si hago el movimiento o si lo estoy imaginando. Claro, cuando hago el movimiento el cerebro trabaja más que cuando lo estoy imaginando, pero trabajan casi igual. Y es lo que se llama la neurona espejo en el deporte. Por eso que a los deportistas pasó que un futbolista se dañó el pie, como siempre pasa, y tuvo de reposo. Y para que no se atrasara con los otros futbolistas, los pusieron a ver jugadas de fútbol y todo ello. Y después cuando comenzó a entrenar nuevamente, en 2 semanas se puso al día. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya comenzaba a trabajar en la mente los conjuntos de movimientos y no dejó de trabajarlo en la mente. Porque primero lo imaginamos en nuestra mente y luego lo realizamos. Entonces, cuando usted quiere perfeccionar un movimiento, como también le pasa a los karatecas, y eso lo hacen en las artes marciales, cierran los ojos y hacen meditación para concentrarse en el cerebro y en los movimientos. Y primero lo imaginamos haciendo en el cerebro y después lo realizamos. Esto también yo lo hago con los gimnastas. Cuando muchas veces no le sale un movimiento, yo le digo, detente e imagínate a ti haciéndolo. Y cuando lo hagas, muévete, ¿sí? Como si lo estuvieras haciendo. Levanta la mano, levanta la otra y todo ello. Y después lo haces. Y tienes que creer que tú lo puedes hacer. Claro, cuando tienes la capacidad, ojo. Yo le estoy hablando de los que tienen alto rendimiento. Porque aquel que no tiene la capacidad de hacerlo, si lo mando a hacer es lógicamente es algo como irresponsable. No, si yo sé que tiene la capacidad, si yo sé que es de alto rendimiento y sé que puede hacerlo, entonces yo lo detengo
Y el profesor me lo dice, sí puede hacerlo. Y me pongo a imaginarlo con ella, pero muévete como si lo estuvieras haciendo, ¿sí? Imagínate que está dando la vuelta en el aire y que vuelves otra vez a tomar riendas al asunto y que tienes control de la situación. E incluso imagínate sintiéndote segura de ti misma cuando lo estás haciendo. Y en efecto, le sale. Porque primero lo hacemos en nuestra mente y después lo hacemos en la vida real. Eso es por lo que se llama la parte de neurona espejo. Cuando a alguno de sus deportistas le cuesta hacer un movimiento, vean a deportistas de alto rendimiento haciéndolo. Y luego ustedes imagínense haciéndolo eso, ¿sí? Y van a ver que lo hacen. Así me pasa cuando a mí me toca dar un discurso delante de mucha gente, en un principio que me costaba hablar en público y todo ello. Yo cerraba los ojos y me imaginaba yo hablando en público. Y después me imaginaba estando tranquilo, dueño de mí mismo, seguro, la gente riéndose, interactuando conmigo y todo ello. Y cuando salía, ya yo tenía esa sensación y lo hacía. Porque yo iba a ir a un lugar en el que ya yo había ido, y yo no había ido. Pero el cerebro no capta si has ido o en realidad lo imaginaste. El cerebro sabe qué sucedió y punto. ¿Ya? ¿Me explico con esto? Correctamente, profesor. Por eso pasa, por ejemplo, lo de los traumas de las personas. Aquel trauma que quedó traumatizado y luego escucha un ruido igual, la gente comienza a gritar. Porque el cerebro no capta si es pasado o si es presente, si no está viviendo ese momento. Si lo hacemos a veces con los traumas, podemos hacerlo con cosas buenas. Entonces, cuando a un muchacho le cueste, imagínense que él está haciendo esa actividad que le cueste y que está seguro de sí mismo, que se siente bien, que se siente que la ha realizado. Después abre los ojos y la comienza. También esto lo hizo, por ejemplo, con los nadadores. Los nadadores se imaginan en la partida, suena el pito, ellos se imaginan nadando y después cuando usted llegue al otro extremo de la piscina, levanta la mano. Y la persona se imaginó que estaba en pito de salida y la persona comenzó a nadar. Supuestamente se imaginó que estaba nadando. Y cuando llegó a la otra extremo de la piscina, levantó la mano. Y en efecto, la mayoría habían variado por 1 o 2 segundos de lo normal cuando lo hacían. Imagínate la capacidad de la imaginación de la persona. Así también con ustedes. Y eso no solamente ahí, sino en la vida. Daniel. Sí, bueno, quería agregar a lo que te está diciendo que un testimonio de un atleta de alto rendimiento, tal cual usted lo está diciendo, de fútbol, lo pueden buscar en YouTube, es Gabriel Omar Batistuta, un argentino que jugó muchas veces en la liga italiana, mucho tiempo en la liga italiana, mejor dicho. Y él dice que parte del éxito de muchos partidos fue que él antes de los partidos se imaginaba ciertas situaciones, él era delantero, se imaginaba momentos en el partido donde le llegaba la pelota y según el rival que enfrentara, cómo las iba a resolver. Dijo que en muchas ocasiones se le presentaban tal cual esas oportunidades y ya como prácticamente lo había practicado en su mente, le salían como nada esos movimientos en la cancha. Claro, porque es muy importante. Les recuerden en la primera parte, pensamiento, emociones y comportamiento. Los tres están unidos entre sí. Carmen Pérez. Profe, escuchándolo me acuerdo, yo soy atleta de kicking-ball, juego kicking-ball y ahorita estamos jugando en Estadal. Por mi trabajo duré una semana sin poder ir a entrenar, pero aún así viendo videos de cómo patear, cómo agarrar, lanzaron un juego y me invitaron. Yo le dije que yo no podía jugar porque no había entrenado, tenía una semana sin entrenar, entonces pero después dije, yo puedo hacerlo. Y en lo que me tocó patear, impresionante, boté un jonrón y había bases llenas. Yo digo, wow, o sea, anteriores a los entrenamientos que iba todos los días no lo había hecho y ahora que falté una semana, viendo los videos lo logré. Pero claro, también con el entrenamiento, pero siempre me enfocaba en eso, cómo poderle pegar la pelota, cuál sería la técnica, y cuando me paré ahí en el home, yo dije, hoy sí lo voy a hacer y lo pude hacer, pues. Excelente, sí. Bueno, es lo que se llama la neurona espejo, ¿sí? Y mientras más la vayas desarrollando, va a ser mejor.
No solamente en el deporte, sino en la vida. Cuando vayan a hablar con alguien, imagínense primero hablando con esa persona. Imagínense no solamente lo que van a pensar, sino incluso hasta lo que van a sentir. Imagínense estando tranquilo, control de sus emociones y diciendo lo que deben decirlo. Porque las cosas se hacen dos veces, cuando las pensamos y después cuando las ejecutamos. Por eso es que nuestra capacidad extraordinaria, distinto de los animales. Nosotros hacemos las cosas dos veces, podemos viajar incluso en el tiempo y podemos hacer las cosas antes que se puedan realizar en la vida real, por así decirlo, por este proceso de la neurona espejo. Imaginería motriz, también la llaman a algunos, ¿sí? O visualización, también es vista como en la parte del deporte, pero visualización se ve como solamente de la vista, no, también es de todo el cerebro. Algunos lo llaman también imaginería motriz. ¿Por qué? Porque voy imaginando sobre los movimientos que voy a realizar. Por tanto, es practicarlo ustedes y llevar a su deportista que lo practique. Yo llevo a algunas gimnastas a que puedan ver los movimientos de deportistas de alto rendimiento. Antes de acostarse, véanlos. E imagínense usted haciendo eso. Imagínenselo constantemente. Bueno, lo que te sucedió a ti, Carmen Pérez. ¿Dónde juegas? Aquí en Carabobo, profe. Ah, tú eres de Carabobo. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Somos carabobeños. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. ¿La predisposición sería parte de esta imaginería motriz? Predisposición, sí. Sería parte de la imaginería motriz. Porque también cuando estamos imaginando lo que vamos a hacer, no solamente vamos a imaginar la acción, el comportamiento, vamos a imaginar nuestras emociones, la emoción que vamos a sentir. Y vamos a imaginar lo que vamos a estar pensando allí, ¿sí? Es poder tener todo nuestro ser allí. E incluso invitar a los deportistas a que imaginen la emoción que van a sentir allí. ¿Para qué? Para que no sea la emoción la que los agarre o la que venga. No, que ustedes ya estén preparados incluso a nivel emocional para realizar ese hecho. ¿Cómo quieren sentirse? Bueno, así se van a sentir. Es que el cerebro es algo extraordinario, por eso esta charla se llama entrenamiento mental. Cuando entrenamos nuestra mente, nuestros comportamientos se va a hacer más fluidos. Correcto, porque yo me siento, con todo esto que se ha dicho hasta ahorita, yo siento que las dos partidas más importantes, juegos de ajedrez, las dos partidas más importantes que he ganado, una ha sido contra un maestro nacional, eso pasó hace muchísimos años, y recientemente contra un maestro internacional, que todavía es mucho más fuerte para ganarle. Y fue porque mi predisposición para las dos partidas fue la siguiente: yo no tengo chance, o sea, tengo que ser claro en que estas personas conocen más que yo. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a hacer la cosa difícil, no tan fácil. Voy a usar mi tiempo y vamos que gánesela. Usted me va a ganar, pero bueno, tú trabaje duro porque yo voy a usar todo lo que yo conozco. Y resulta que las dos partidas las gané. Para que tú veas. Para que tú veas. Claro, y date cuenta que no había estrés de más, sino sencillamente voy a hacer todo lo que pueda. Daniel. A Bogart le pasó como a Rocky en Apolo 1. Él aceptó que no era competencia para Apolo, pero dijo que iba a hacer todo lo que estaba en sus manos para llegar al último round. Se enfocó en una cosa y bueno, la logró y después, bueno, ya sabemos lo demás es historia. Sí, es interesante también esa parte de Rocky porque se enfocó en aquello que estaba bajo su control. Yo no voy a ganarle a Apolo, voy a llegar hasta el último round, ya. ¿Esto está bajo mi control? Sí. ¿Lo puedo hacer? Lo hago. ¿Sí? El ganarle o no ganarle muchas veces es algo que a veces no me compete, sino que va mucho más allá. Ya creo que ya llegó la hora, ¿no? 8:33. Bueno, dependiendo de usted, profesor, si tiene algo más que enseñar, enséñelo.
¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Estamos listos? Bueno, yo creo que terminamos aquí. Daniel. No he revisado todo el material que colocaron en el aula virtual, pero en los primeros archivos vi que es un PDF que como que no tiene nada que ver con lo que usted dio en la clase pasada. No sé si en los demás archivos está igual, o si las evaluaciones posteriores va a ser de lo que usted nos está dando o de ese material que nos han ido agregando, que veo que como que no va exactamente con lo de la clase. Ok, déjame entonces. Yo no le he dado el material se me fue el nombre, chico, el director. Nicolás. Nicolás. No le he dado el material, entonces yo se lo voy a dar ahorita completo, ¿sí? E incluso la parte del examen, para que ustedes se diviertan. Pues también quieren divertirse, ¿verdad? Tienen un reto. ¿Ah? Yo me estoy divirtiendo desde la Desafío. clase de una vez. Bueno, un desafío, un nuevo desafío, un nuevo reto para ustedes. Entonces les voy a también a preparar el examen, ¿sí? Sobre verdadero o falso para que lo disfruten. ¿Yo? Gracias, profesor. No va a estar por encima de sus capacidades. Sepan eso. Sino va a ser como un desafío un poco más. Y cosas prácticas, que eso es lo que yo quiero con ustedes. ¿Sí? Carmen. Profe, si puedes enviar antes la presentación es esta, o yo no pude estar en clase porque se me presentó un problema para tenerlo y estudiar antes que pase el examen. ¿Cómo no, Carmen? Yo creo que también enviaron el video, ¿no? Hay un video también, creo que está grabada la clase, donde puedes verla también. ¿Sí? Sí, en el aula virtual se va a poner los enlaces de la primera clase y de esta segunda clase. Si alguien llegó tarde o quiere repasar, puede ver las dos clases. Ahí va a haber un enlace privado en el aula virtual que lo va a llevar a YouTube. Y ahí podrán ver, y por favor no compartan el enlace, pero disfrútenlo. Ahí la pueden ver las veces que ustedes quieran. Eso lo voy a hablar con el profesor Nicolás, que es el que se encarga de hacer esa parte. Ahora, Daniel, perdóneme, usted me estaba diciendo que aparecía un material distinto. ¿Está seguro que era en el módulo 2 o en el módulo 1? En el módulo 2, o sea, no es que es distinto a todo el diplomado, pero sí no, por lo menos no es la de las diapositivas del profesor Ruiz Briceño. Ok, entonces eso es importante. Yo le haré saber a Nicolás acerca de esto. De todas formas, profesor... Disculpa, si puedes meterte ahorita, solamente revisé el primer archivo, no revisé los demás. Ya, si yo voy a revisar. Revísalo y cualquier cosa nos testeamos ahí. Yo lo hago. Profesor Luis tiene la palabra, Indira también creo que tiene una pregunta para usted. Indira. Sí, en relación a lo que está comentando Daniel, yo estuve leyendo la información que publicaron en la plataforma y efectivamente sí, pero no están las diapositivas ni como tal de las clases, lo que están son un material sugerido para lectura. O sea, es como un plus adicional que están dando de teorías. Ah, ok. Gracias, Indira. Esa es una muy buena observación. Yo quiero así porque creo que no se lo ha dado a conocer. Entonces, hoy se lo doy para que se los haga llegar a todos ustedes, ¿sí? Y estoy a la orden. Cualquier pregunta, sin problema. Para mí me alegra mucho que puedan preguntar porque eso me hace perfeccionar también las presentaciones. Saber en qué debo enfocarme más, en qué debo mejorar y todo ello. Por eso me es muy importante incluso la parte teórica y la parte práctica que ustedes me muestran de sus deportistas también me dicen. Pero ya acabamos el tiempo. Sandra. Buenas noches. Una consulta. ¿La evaluación lo va a realizar solamente preguntas verdadero o falso o van a haber preguntas que se puede escribir algo textual? Porque ya pasó en la evaluación anterior que por un punto o por alguna situación muchas veces no compartimos textualmente las preguntas y eso no califica esa pregunta. Ok, yo creo que Nicolás me había dicho de verdadero o falso solamente. ¿Sí? En esa parte, para poder todos se vayan como electrónica, se llama
factible, porque a veces cuando tienes que escribir tiende a ser algo subjetivo. Sí, mucho más fácil también, profesor Luis. Una pregunta, profesor Luis. Veo que tiene en su presentación nada más 2 más. ¿Usted cree que en 10 minutos podría hablar de esas 2 láminas que tiene ahí? A las 2 más. No, bueno, la que tengo esta es la reunión de espejo. Este es lo de mi currículum. Y, bueno, la final que era gracias. Entonces terminamos. Muy bien. Terminamos. Gracias a Dios. Y a usted también que supo mantener el tiempo distribuido como lo hace un director de orquesta. Sí, porque me es muy importante que tengan esta teoría clara, ¿sí? Porque es esencial. Lo bueno es que cuando ya uno lo ha hecho en público, ya como se hace más fácil hacerlo por segunda vez en esta parte. El control, como usted dice, de la habilidad, ¿no? Sí, es importante. Bueno, estoy a la orden, cualquier cosa, ¿sí? Si quieren, bueno, ya que saben, los que tienen mi teléfono y todo ello, cualquier cosa se los hago llegar. Cualquier pregunta o sugerencia o inquietud en cuanto a la parte del entrenamiento mental. Perfecto, profesor. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y el profesor Luis tiene la palabra para la despedida. Sí, bueno, hasta luego. Feliz noche y buen provecho para los que no han cenado. Chao. Buen provecho, profesor. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y feliz fin de semana a todos aquí. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego, Hogar. Hasta luego, Daniel.